Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada martes pues indudablemente hacemos llegar nuestras opiniones, no solo jurídicas, sino políticas, en virtud de contribuir al profesional del derecho de la ciudadanía con algunos elementos de trascendencia en nuestro país. E indudablemente lo que está en el debate en estos últimos días, semanas, es el tema de las reformas al Código de Democracia del Consejo, desde la Asamblea Nacional, propuestas inclusive por consejeros del Consejo Nacional Electoral, y también la noticia de que no alcanzaron el número de firmas de un colectivo ciudadano en procura de cesar al Consejo de Participación Ciudadana. Para tratar este tema, nosotros contamos con la presencia del doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Muy grato para mí estar contigo ahora. Luis, topemos esta última parte. El martes 10 de diciembre el CNE aprobó con 3 votos a favor y 2 abstenciones el informe en el que se establece que el Comité por la Institucionalización Democrática no alcanzó el 1% de firmas del padrón electoral que se exige para que la Asamblea Nacional tramite la iniciativa ciudadana de cambios a la Carta Política. Con esto deben continuar con el proceso de recolección de firmas. ¿Cómo miras tú este proceso? Mira, tal vez cabe examinarlo desde la razón por la cual tanto el consejero Pita como yo nos abstuvimos de suscribir el informe que se había emitido. El primer elemento es de que la Contraloría ha pedido una revisión firme, profunda del sistema de firmas para poder proceder con mayor transparencia, dado que ha encontrado serias irregularidades en algunos casos de aprobación de partidos. Esto nos hizo pedir a nosotros que debía moverse esa reglamentación y debía procederse esta revisión como paso previo a ejecutarla de vuelta, porque si tienes un sistema que no está funcionando o está severamente cuestionado, mal se puede proveer de legitimidad a cualquier iniciativa jurídica, más aún esta que la cual estamos hablando, que tiene todos los perfiles de logro, de reivindicación y sobre todo posiciones que tienen que ver con importantes sectores del país. El otro elemento que está muy cercano a esto fue un conjunto de testimonios que nos fueron emitidas por varios funcionarios del CNE sobre el carácter subjetivo que tenía el sistema de firmas. Ciertamente no existe la dotación técnica suficiente y además porque el mismo sistema en sí mismo entraña. Es decir, no se supera este tema, sigue siendo el mismo sistema que fuimos testigos luego en el tema de las firmas para los partidos políticos. Así es, no existe ninguna superación ni técnica ni ninguna revisión profunda. Esa es una responsabilidad directa del Consejo Nacional Electoral. Pues sí, yo he hecho quise comenzar a proceder a esta reforma y hice una iniciativa a través de una propuesta al Pleno de que la ciudadanía a través de la página web pudiese comenzar este proceso de revisión, fundamentalmente chequeando su inscripción o no dentro de un sistema de partidos. Sin embargo, no mereció la atención de la mayoría volvió a ejercer su carácter de aplanadora y consiguientemente no se aprobó esa moción y quedó insubsistente. ¿Era posible hacerlo? Creo yo que es muy importante hacerlo, iniciar por la participación ciudadana, y hay las condiciones técnicas para hacerlo. Cada ciudadano puede hacerlo con su propia cédula. Lastimosamente no se dio paso a eso hasta ahora. Pero lo que preocupa, Luis, es que si las firmas no eran suficientes, ¿por qué entonces no fue una votación unánime?
A ver, el tema no es la suficiencia de firmas, es la inconsistencia del sistema. Entonces, y más aún te voy a decir la parte más importante que a mí me llevó, no por su significación exclusivamente jurídica, sino fundamentalmente por su significación moral, y es de que la Asamblea Nacional, en las reformas al Código de la Democracia, en sus disposiciones transitorias, establece un plazo perentorio y una obligación y disposición a que se revise todo el sistema de firmas en su utilización en el sentido amplio, con lo cual hay una fuerza moral muy grande, que es la Asamblea asume que hay un problema muy serio, que si bien no está vigente todavía la reforma al Código Electoral, tiene fuerza moral suficiente como para que veamos que esto sea posible. Nuestra posición de abstención no contradice el hecho de que en el marco de la de esta legislación hasta ahora vigente, el grupo pueda terminar la recolección de firmas que considera. Más aún, el mismo grupo cuestionó el dictamen del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ellos ahora tienen un plazo adicional para completar las firmas. No tienen un plazo adicional, ellos le presentaron las firmas. El cumplimiento del plazo. Dentro del plazo, y tienen todavía un margen de tiempo allí en el cual pueden hacerlo. Bueno, hablemos entonces qué expectativas tienes respecto al veto del Código de Democracia por parte del Ejecutivo. Mira, yo creo que este ha sido un trabajo legislativo bastante bien logrado por parte de la Asamblea. Yo tengo la mejor impresión y la mejor constatación de avances sustantivos, de un hecho legislativo importante y un hecho fundamental del sistema político. Es decir, se logró que la representación política, en este que es un caso sumamente difícil, históricamente y en el mundo, los reformadores se reforman poco, y en este caso ha habido un intento serio de reformar determinados elementos, yo te diría en 4 áreas sustantivas, y la Asamblea ha logrado eso. Empezamos, es entonces positivo que haya reformas, porque la gente también dice, bueno, ¿y qué pasó antes? Porque siempre estamos reforma tras reforma. Mira, yo creo que estas son reformas bastante importantes, tanto por su significación coyuntural, cuanto que abren espacios para una reforma más profunda del sistema electoral. Pero yo te diría, básicamente, aquí ha habido, primero se logró soslayar una construcción bastante inocua de reformas, pero que tenía un sello fuertemente autoritario. Luego se logró pasar ciertos intereses inconstitucionales que estaban presentes en la primera versión que se dio. En esto debo reconocer la presencia del presidente Litardo, que puso líneas rojas muy precisas a que esto no ocurriera, es decir, que no estuviera teñida de inconstitucionalidad la reforma electoral. Y luego el trabajo legislativo plural. En este caso hay un trabajo legislativo plural en muy buen sentido. Hubo una votación unánime, una votación consistente es decir, hubo una participación adecuada de los legisladores, ¿no? Sin duda ninguna, hubo apenas una segunda votación, aquí hubo alguna diferencia, pero fundamentalmente yo te diría un trabajo legislativo serio, en el sentido de que los proponentes tenemos que decir una parte de los temas, y quienes terminan haciendo el trabajo legislativo tienen que hacerlo son los legisladores representantes políticos, para eso están, esa es su función, el juego de la representatividad es ese, y lo hicieron bien. Yo me siento contento de ver cómo se transcribió el sentido de algunas propuestas, cómo se significó el sentido de algunas propuestas. Porque no son todas las que se requiere. No son todas las que se requiere, pero son las necesarias en esta coyuntura. Y en este momento, si esto ya entra en vigencia, con estas son las que vamos a elecciones. Bueno, vamos a elecciones con eso, pero falta un segundo paso tan importante como el primero, que son la reglamentación. Tú sabes que en la reglamentación puede transfigurarse el sentido de lo legislativo, primero, y segundo, porque la Asamblea planteó un conjunto de tareas que tienen que cumplirse en plazos determinadas, que corresponde a un diagnóstico del sistema electoral. La Asamblea hace al menos 5, 6, 7 instrucciones muy fuertes con plazos perentorios a que el Consejo Nacional Electoral resuelva temas muy complicados que están en las disposiciones transitorias, que hay que verlas, porque eso implica un diagnóstico de los legisladores respecto al sistema nacional de elecciones. Luis, empecemos unas reformas del tema de la paridad de género. Hasta el 2025 deberá el binomio presidencial ser hombre-mujer. ¿Cómo es lo que está aprobado esto de
creo que son porcentajes que se irán en los procesos electorales. A ver, son distintas cosas, ¿no es cierto? La primera es la obligatoriedad de que no solamente haya secuencialidad y alternabilidad en la configuración de una lista, sino que adicionalmente el 50% de cabezas de listas que se puede utilizar más sea necesariamente encabezado por una mujer, y ahí comienza el sistema de secuencialidad. ¿Pero cuándo empieza esto? ¿En estas del 2021? No se aplica enteramente ahora el 2021, sino hasta el 2025 en que se aplicará enteramente. Hay una forma gradual, en esta vez se aplicará el 35%, si no recuerdo mal, y luego es el 50%. Ya, pero empezamos con un porcentaje. Claro, empezamos con que creo que es la única manera de en la práctica aplicar el tema de la equidad, de la paridad de género. No es la única, en el mundo existen muchas más. Este es un criterio que ha tenido Naciones Unidas, que lo ha aplicado Ecuador, o se ha aplicado en Ecuador. Pero sería un avance. Yo creo que es un avance importante si hay la solidez suficiente en los partidos políticos y la solidez suficiente en el movimiento femenino y en la observación ciudadana para que no se convierta una norma positiva en una perversión. La perversión es muy clara, ¿no es cierto? Podrían darse el caso de que este porcentaje de encabezonamiento de listas por mujeres ocurra en lo que llamaríamos, entre comillas y sin ningún ánimo de ofensa, en los lugares menos importantes del país. O sea, porque tienen menos electores. Yo cumplo mi porcentaje, pero donde me conviene. Exactamente. Y tú sabes de que esto fue pensado para un país o para países en los que hayan condados o hayan circunscripciones electorales de más o menos del mismo tamaño. Pero ¿y en el reglamento no se podría establecer las reglas, digamos? Tendrías que ir hasta un poco más allá de la ley para establecerlo, claro. ¿no? Tendrías que ir un poquito más allá de la ley y yo creo que sería difícil hacerlo, pero yo creo que es muy importante que podamos lograr este tipo de condicionamiento y sobre todo de responsabilidad de los sujetos políticos para que no se produzca esta distorsión. Hay un segundo elemento que la gente le echa poco valor, pero es muy importante, es de que el 25% de las listas deberá estar integrado por jóvenes. Eso es muy importante porque combinado con lo anterior puede producir una mayor distorsión o una mayor comprensión de cuotas. Las cuotas no suelen ser lo mejor para los países en términos electorales, pero una vez estatuidas hay que tratar de manejarlas del mejor modo posible. La cuota de jóvenes está allí presente y adicionalmente hay una disposición que no tiene proporción para que haya discriminación positiva en el caso de indígenas. Entonces hay 3 disposiciones en la norma. Yo entiendo que quienes la propusieron tendrán ideas más claras al respecto. Yo creo que hay que proceder con continuo. ¿Tu opinión, Luis, respecto entonces a la votación, por ejemplo, en listas cerradas o no entre listas? Yo creo que es muy importante lo logrado allí por parte del país. Yo creo que es muy importante porque primero se ha eliminado una perversión histórica que Ecuador lleva 20 años sin resolver, que consiste en que aquella porción de votantes que votaba entre listas, estadísticamente nos configuramos como un voto desperdiciado. Porque no lográbamos incidir en el voto en plancha, sino lo que incidíamos era apenas para formar un ribete que permitía la reclasificación del voto en plancha, pero no permitía la real configuración de una lista. Pero votar entre planchas, digamos, entre listas, esto no te permitía escoger a ciertas personas de tu confianza, digamos así, y votar en plancha es votar por una propuesta concreta de un partido político. Justamente el tema es que para que esto que tú llamas una conformación plural de la decisión ciudadana tiene que tener peso estadístico. Al no tener peso estadístico era un voto desperdiciado. El 25% de los ecuatorianos apenas votábamos entre listas, el 75% votaba en plancha. Nunca se logró que el voto en los votantes entre listas entraran a incidir en la plancha, y lo que pasaba es de que este voto se constituía una suerte de basurero y la falta de eficiencia estadística, si cabe, lograba que ponderaras el voto en la plancha. O sea, no solamente que desperdiciabas tu voto, sino que ponderabas el voto de que los votaron por plancha. Entonces terminabas votando por quien no quisiste votar y tu voto no significaba nada. Ejemplos al canto, en el país hubo brillantes candidatos y candidatas que, a pesar de ser los más votados en la circunscripción, no pudieron entrar. La ministra de Gobierno, por ejemplo, es un caso de ello. Luis, vamos a hacer un corte comercial y regresamos con estos temas.
Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con Debate Jurídico, entonces, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con nuestro amigo, el doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, analizando algunos elementos que está en la discusión y que el ciudadano necesita primero estar enterado, las reformas al Código de la Democracia. Me preocupa, Luis, ¿por qué no se trató nada respecto al tema de los distritos? Se trató y fue negado. Ya, cuéntanos un poco de eso. El tema es, bueno, este es tal vez uno de los temas cruciales. Yo estuve entre los proponentes de que debíamos reconstituir los distritos como distritos provinciales a los casos de Pichincha, Guayas y Manabí. ¿Por qué? Porque era la condición para que el sistema proporcional que dispone la Constitución ecuatoriana pudiese funcionar. En Ecuador tenemos apenas un espacio simbólico de funcionamiento del sistema proporcional, que es el caso de los diputados nacionales, en tanto en el resto es un sistema mayoritario. Tú sabes, 21 provincias del país son provincias pequeñas. En las provincias pequeñas en que se eligen menos de 6 autoridades, el sistema proporcional no puede funcionar, matemáticamente es imposible que funcione. Entonces, lo que ocurre es de que en esas 21 circunscripciones pequeñas siempre habrá, o no siempre, habrá una fórmula mayoritaria. Y la fórmula para tener equilibrada la votación proporcional consistía en tener circunscripciones provinciales. Por varias razones de índole política, vamos, las decisiones políticas, esto es una decisión absolutamente política. No, porque no se aprobó, ¿no? No se aprobó, pero además por decisiones de visiones políticas de los partidos más grandes. Yo respeto enteramente la posición de los partidos grandes como la de los partidos pequeños y medianos. Los partidos más grandes decidieron no aceptar las circunscripciones provinciales porque ciertamente tienen mayor presencia en las provincias grandes, que divididas en circunscripciones menores les da a ellos un cierto privilegio, no privilegio, les da una capacidad de dominio electoral mayor. Está dentro del cálculo electoral, digamos así. Todo, es que tiene que serlo, se trata de lo electoral, es un cálculo también. Y por el lado de los partidos más pequeños, prefirieron el refugio en provincias. Cada los partidos pequeños también tienen refugios en provincias donde juegan un rol mayoritario en provincias pequeñas. Entonces, ¿el sistema de Webster es mejor que el de Hunt? Sí, sin duda. El sistema de Webster tiene, sin duda, porque Webster o Hunt dan lo mismo dependiendo cuál es la decisión política que toma una sociedad. Si la decisión política es conformar mayorías más grandes y pensar que en eso radica la gobernabilidad, es una decisión que la sociedad puede tomarla. Si la sociedad toma una decisión de que quiere tener incluidas algún tipo de minorías, tiene que tener un sistema como el Webster u otros que existen dentro de circunscripciones donde funcionan. Este rato hemos llegado a una situación intermedia. Hemos aprobado el sistema Webster para circunscripciones en las que no funciona enteramente. La presencia del sistema Webster será más yo diría, de aplicación tenue, para decirlo suavemente. La Unión Interamericana de Organismos Electorales acompañará el proceso de cambios del sistema informático. ¿Habrá observación electoral de la sociedad civil? Bueno, yo te diría varias cosas. La primero, lo menos, yo diría que qué bueno que Uniore venga a acompañar esos procesos de cambio del sistema informático. Eso para mí es un buen síntoma, toda vez de que ya se ha abandonado la insistente y machacón deseo de cambiar solamente computadoras y comprar computadoras. Las computadoras no hacen sino lo que los hombres les instruimos que hagan. Les programan. Entonces, al fin existe este intento. Ahora yo esperaría de que el tema no es solamente un acompañamiento o una validación, el tema es trabajar activamente en detectar en cómo el sistema informático tiene agujeros negros muy importantes. Y en esto, pues bien, vamos a tener observaciones electorales. Ayer justamente hemos tenido una sesión algo ríspida en el Consejo Nacional Electoral, en la que me permití hacerles notar y me permití razonar el voto largamente
para que se vea qué es lo que uno asume cuando pide observación electoral. Cuando pides observación electoral no pides amigos para cenar. Eso es. Pides Turismo electoral. El turismo electoral no es eso. En el caso de OEA, en el caso de Unión Europea, estás aceptando, el momento que tú pides su observación electoral, estás aceptando el manual de observación electoral de esas instituciones. Listo. En el caso de OEA yo considero que es absolutamente trascendente, eso es en este rato, porque estamos hablando de que hemos encontrado al menos 10 similitudes entre los errores ocurridos en Bolivia y los que han ocurrido en Ecuador. Por lo cual es muy importante la presencia de OEA como observador electoral. No es para que pase, es para que venga a ver esto. No me cabe duda que la OEA lo hará. Y lo mismo la Unión Europea. Ayer les hacía notar que el manual de observación electoral de la OEA tiene varias disyuntivas, varias opciones, y ninguna de ellas es una opción sencilla, ninguna de ellas es lo que siempre se hizo en los anteriores consejos electorales, que era invitarlos para que estén 3 días, y la Unión Europea se negó a venir. La Unión Europea tiene muchos, dependiendo del diagnóstico y de los recursos con que cuenta, muchas opciones, y esas opciones tienen que ser respetadas por el país una vez que uno las invite. Luis, el aumentar el monto del gasto electoral de los candidatos, por poner un ejemplo del presidente, se plantea desde la visión de que esto nos ayuda a transparentar los montos reales. ¿Pero no será también que esto da paso a las grandes chequeras en elecciones? No, porque hay limitaciones en el gasto. Tú sabes que cada uno de los donantes, que pueden ser solamente personas naturales, en el caso de las candidaturas unipersonales o las candidaturas de las elecciones, en los casos de financiamiento partidario, si es posible, financiamiento de personas jurídicas, en el caso de los otros no solamente personas naturales, tiene límites, pero lo fundamental no es eso. Yo creo que este intento de sinceramiento del gasto es importante, pero no es fundamental. Lo fundamental fue el conjunto de regulaciones de financiamiento que se hicieron. Yeah. Esas son, primero, tú sabes que la pre-campaña hay que eliminar esa falsa imagen que hay a veces en la ciudadanía, de que la pre-campaña es de este taxista que lleva un retrato de un futuro candidato, un probable candidato. Eso es lo menos importante, eso es lo accidental. Los reales... Que se da también, ¿no? Se da. Pero realmente no tiene eso, para exponerte en términos gráficos, implica una multa de $2 por lugar que donde encuentras con la placa del auto, y que el candidato, si llega a hacerlo, le quitarán $2 en su financiamiento de campaña. Eso es inocuo, ¿no es cierto? Lo fundamental es el gasto público en épocas de campaña. Hemos vivido un periodo de 10 años de gasto público enorme en campaña electoral, que permitió que sea un estado de propaganda y un presidente en campaña permanente. Ese es el gasto real que hay que cometer. Y ese gasto se acomete con una medida que es la comparación de que ninguna entidad nacional o subnacional podrá gastar en representación y en comunicación más de lo que gastó en el anteaño respecto del año electoral en mes a mes. Dicho de otro modo, en octubre del 2020 no podrá gastar más de lo que gastó en octubre del 19. Yeah. Esto limita muy fuertemente a ese gasto, ¿no es verdad? Luego de eso hay una segunda medida que es muy importante también, que es frente a las donaciones en especie, que donde operó Arroz Verde, tú tienes una opción. O mantienes las donaciones en especie y les das un valor, o sea, las monetizas, aunque no es que pagas, sino que las monetizas en sentido contable, o en su defecto, no es verdad, eliminas no se eliminó, pero se monetizó, se obliga a la monetización. Luego se obliga a la bancarización, y la bancarización implica control desde la UAFE hasta la Fiscalía. Luego de eso se obliga a un sistema de cuentas quincenal durante la campaña. Es decir, se podría controlar de mejor manera. Se puede controlar de mejor manera. ¿Cómo debería procederse con los recursos en cambio de los ecuatorianos que entregamos a los candidatos? Entran dentro de las donaciones. Las donaciones, ahora lo que queda absolutamente claro es que habrán donaciones públicas todas, que tú podrás conocer los recursos que se entregan a cada candidatura mientras se produce, porque tendrán que ser reportadas en línea al CNE y serán de público conocimiento. Y obviamente se controlará la conformidad con la contabilidad real, la contabilidad que te muestran los partidos. Este rato lo único que hay es contabilidad formal. Luis, yo no quiero dejar de topar un tema que es el juicio político a la presidenta Diana Tamaín, porque hay una denuncia sobre un señor Loyo, ¿no es cierto? Esto parece que trajo inclusive fisuras al interior del CNE,
inclusive tú y el consejero Pita han quedado en minoría. No, estamos en minoría durante toda esta gestión. Es decir, no es solo por este No, caso. no. Este es un caso que obviamente llega al extremo. Yo sobre el juicio no quiero opinar porque obviamente se trata básicamente de un ejercicio de una función del Estado para rendir cuentas hacia otra y tiene que establecer un tema de justicia, de justeza política, y eso es natural y sano en un sistema democrático. El caso Loyo es un caso muy complejo porque en el caso Loyo inicialmente le pedí a la presidenta de todos los modos posibles, y lo mismo hasta que se realizó una denuncia en la Fiscalía, de cómo era posible que se contrate como director de asuntos electorales, de procesos electorales, a cargo de los documentos públicos electorales, a una persona que tenía 32 causas penales y de las cuales había sido condenado a 10 años por alteración de... Y ahí sí tiene responsabilidad la presidencia, porque ellos son los responsables administrativos. Así es. Eso es y claro, lo que pasó es de que dado que no recibí sino mofas frente a mi pedido, se le entregó a la Fiscalía, y la Fiscalía en un momento determinado apareció y dijo: el señor forma parte de una red de tráfico de influencias que no solamente parecen que eran de puestos, sino parece que llegaba bastante más allá. Este rato esperamos que la Fiscalía termine sus investigaciones y sabrá Dejemos en manos de la Fiscalía y del juicio político de la Asamblea Nacional. cómo corresponde a un proceso establecido de Estado de Derecho. Luis, una vez más quiero agradecerte en nombre del Colegio de Abogados. Esto nos da luces en algunos temas y hay inquietudes que tenemos. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Siempre es grato estar acá. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.